yo he tenido este accidente, soy yo el que tengo que salir adelante. ¿Qué ocurre cuando la mente va más deprisa o va más allá y el cuerpo necesita otro ritmo o no te responde? Lo que quieres hacer no todo el mundo lo hace, entonces tienes que luchar y estar dispuesto a hacer más cosas que el resto. ¿Es posible que te hayas planteado incluso dejarlo todo? Hay cosas en la vida que no podemos controlar y los limones son así, vienen cuando a uno menos le conviene. ¿Os ha pasado alguna vez, ¿no? Que dices, bueno, ya tengo todo preparado, he estado trabajando muchísimo para algo que quiero conseguir, hemos luchado, hemos pasado límites, hemos tenido problemas, pero los hemos superado y de repente viene el limón. Y uno dice, ahora no, por favor. Cuando lo tenía todo preparado, ahora no, ¿y por qué a mí? Bueno, yo en ese caso siempre digo, ¿y por qué no? Cogemos velocidad de crucero y vamos como a piñón fijo, pero a veces la vida se impone y la vida, bueno, pues nos hace frenar y reflexionar. Y si hay alguien que puede hablarnos de velocidad, es Carlos. Carlos, bienvenido al podcast Haz Limonada. Muchísimas gracias, Lali. Un placer estar aquí. Oye, para mí es un honor tener a un expiloto de motociclismo, pero ahora eres piloto de automovilismo, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí. Además, bueno, me hace muchísima ilusión que tengas contacto con Albert, que también estuvo en este podcast, y aprendimos muchísimo también de su experiencia. Me hace mucha ilusión y me parece muy interesante, Carlos, porque realmente hace muy poquito de tu recomenzar en la vida, ¿no? Hace muy poquito, en plena competición en Portimao, ibas a 260, ¿cuánto ibas? 306. 306 kilómetros por hora. ¡Guau! Y en ese momento tuviste que empezar de nuevo. Sí, así es. Empezar de nuevo hasta me enseñaron a cómo volver a vestirme, cómo volver a ducharme. Fue una etapa complicada, pero me llegó un limón de estos grandes, potentes, contundentes, y hubo que aceptarlo. Estaba, como justo al inicio del podcast lo has dicho, ¿no? En la mejor etapa de mi vida a nivel deportivo. Acababa de ganar mi primera carrera en Moto2, acababa de firmar 3 años para estar en el Mundial de Moto2. Y bueno, vino el limón y me golpeó en toda la cabeza y bueno, a partir de aquí pues hubo ese rehacer, ¿no? Ese empezar de cero, ese trabajar muy duro, disciplina, constancia, sacrificio, y realmente la motivación ahí pues no estaba hundido, no sabía hacia dónde tirar y poco a poco pues aprendí a hacer esa limonada y hasta el día de hoy. ¿Qué sientes cuando vuelves a ver las imágenes? ¿Las ves o prefieres no verlas? Las veo bastante porque no es algo... Por ejemplo, ahí en Toledo conocí compañeros que habían tenido un accidente pues, de tráfico, por la calle o en la playa. De zambullida, que se llama, ¿no? Correcto. Y en mi caso me pasó haciendo lo que más me gustaba, entonces no tengo ningún remordimiento al respecto, ¿no? Creo que bueno, me tocó haciendo lo que más me gustaba hacer y esto me ha ayudado mucho también a superar barreras, ¿no? A no pensar en el pasado, pensar en el presente y no en lo que podía haber sido, sino en lo que podrá ser, y esto ha sido lo que me ha sacado del bache. Claro, porque eso... yo sé que tú estabas incluso recientemente, ¿no? Que te trasladaron al hospital de Toledo, al hospital de tetrapléjicos, pero ya ahí estabas pensando en cómo volver a competir. Sí, así de cachonda es mi mente. Todo lo que hago lo hago... Afortunadamente. Sí, todo lo que hago no lo hago si no es para competir. Y soy así de desgraciado en ese sentido. Mis padres están hasta las narices en muchas ocasiones de mí por esto, ¿no? Creo que bueno, cuando me marco un objetivo y cuando empiezo algo, como le digo a Albert muchas veces, ¿no? Si voy, si no, no voy. Entonces, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Para ir a jugar no voy. Si voy es a competir, es a intentar ganar. Y es lo que me ha hecho salir del bache, ¿no? El empezar a tener un objetivo. Lo primero que se me ocurrió en Toledo, porque yo soy un loco del ciclismo, fue la handbike. Fue el empezar con la handbike, un deporte adaptado para ciclismo y demás. De hecho, estuve a una semana de ir a las pruebas de la selección española, pero me eché para atrás. Me eché para atrás porque llevaba un mes entrenando. Los números en ese momento eran muy buenos porque mis condiciones físicas eran muy buenas. Pero
había algo que me decía, para entrenar está muy bien, pero no para dedicar tu vida a esto. Esto no es lo tuyo. Y paré, estuve 2 semanas muy, muy jodido mentalmente porque mi vida sin objetivos no tiene sentido. No sé vivir sin... Yo creo que los seres humanos estamos hechos para vivir con objetivos y en ese momento yo no tenía. Y entonces empecé pues, a ver cosas, a ver qué podía hacer, cómo orientar mi vida y apareció Alberto Vera a dar una conferencia. Y bueno, cuando apareció en el hospital, pues ahí se me abrieron los ojos y dije, es que yo quiero ser como Albert, yo quiero ser Albert 2.0. Y bueno, Albert después de salir del hospital vino a casa, el primer coche adaptado que probé fue el suyo y fue el que me introdujo en este mundo y me dijo, eres el relevo generacional que necesito para ayudarte, echarte un cable, que yo ya estoy harto de dar 1000 vueltas por el mundo. Qué responsabilidad también, ¿no? En ese sentido, sí, mucha responsabilidad porque Albert ha sido tanto como persona increíble, como piloto más de lo mismo y creo que es una gran responsabilidad que Albert Llovera venga y te diga esto, pero bueno, así es la vida, ¿eh? Me dio ese limón, me dio ese inicio, ese jugo de limonada que vi la luz y a partir de ahí pues me tocó exprimirla y trabajando día a día. Pero en ese momento, claro, tú tienes 20 años, tú llevas la competición y la velocidad en las venas y yo creo que es una de tus pasiones, ¿no? Que por eso Correcto. estás ahí y te reinventas las veces que haga falta. Pero ¿qué ocurre, Carlos, cuando la mente va más deprisa o va más allá y el cuerpo necesita otro ritmo o no te responde? El primer momento en el que ya empiezas a ir en silla de ruedas, ¿cómo funciona ese mecanismo para un chico de 20 años? Bueno, creo que he tenido la suerte de tener una suerte desde mi punto de vista, otros pueden pensar que no, de tener una infancia distinta al resto, ni mejor ni peor, distinta. Creo que, bueno, desde los 10 años llevo viajando solo por toda España, dedicándome a competir, a correr en motos, llegué al Mundial y con 16 años, pues bueno, pasé de ser el que no salía en clase y ser como el rarito a ser el héroe nacional, ¿no? En el colegio, el que con 16 años pues estuviera dando vueltas por el mundo, Malasia, Tailandia, Japón, Australia. Wow. Creo que fue una oportunidad muy grande y por eso pues al tener una pasión dediqué mi infancia a esto, entonces fue distinta al resto. Y esto me ha ayudado mucho a superar, me he encontrado dificultades distintas que no debería de haber encontrado a mi edad, quizá, ¿no? Esa madurez prematura, pero he aprendido mucho y esto me ha llevado a que cuando tuve el accidente mi mente estaba bastante madura para mi edad, preparada para algo así quizá en cierto aspecto y esto me ayudó mucho a empezar de nuevo, ¿no? Sobre todo esta constancia y este sacrificio que me había enseñado el motociclismo. Para que te hagas una idea, los primeros meses en el hospital yo bajaba a rehabilitación en mi silla de ruedas, entrenaba, iba al gimnasio, hacía el fisio y cuando mis padres se iban a mediodía a casa yo me ponía a llorar. Entonces, pero claro, al día siguiente, a la mañana siguiente, bajaba con una sonrisa igual, que de hecho pues mis padres le preguntaron a la fisio, oye, ¿cómo ves a Carlos? Porque lo está pasando un poco mal. Y la fisio, no, pues aquí viene con una sonrisa, viene alegre, viene contento. Entonces, esta constancia, esta determinación de sé que no estoy en un buen momento, pero como cuando antes, ¿no? Me dolían las piernas, me dolían los brazos, pero sabía que tenía que entrenar. No porque quisiera, sino porque tenía que entrenar. Pues esto era lo mismo. Tenía que ir a rehabilitación, no me importaba si estaba bien o mal, tenía que hacerlo porque sabía que me tocaba. Y esto me ayudó mucho a salir adelante y aunque la mente no estuviera al día, quizá, pues mi cuerpo en ese momento respondía y me ayudaba. Pero ¿llorabas a escondidas más por ti o más por tu entorno, más por tus padres, de que no se preocuparan de verte fuerte? Un poco de ambas. Creo que era yo, ¿no? El que veía a mis padres pues muy jodidos en ese momento y yo tenía mucha responsabilidad en mí o yo me autopresionaba en ese sentido. Yo he tenido este accidente, soy yo el que tengo que salir adelante y sobre todo había algo muy importante para mí, que era que yo no podía ser una carga para mis padres o para mi pareja, porque yo quería continuar teniendo una vida normal, ¿no? Desde los 16 años había sido independiente económicamente en casa y no me podía permitir ni quería pues volver a ser un niño de 12 años. No entraba en mis planes. Por eso me espabilé bastante para pues poder continuar con mi pareja, poder continuar haciendo una vida completamente normal y cuando todo esto lo tuve claro y supe enfocarlo, decidí que quería competir. ¿Qué pesa más en tu adaptación a esa limonada que has sacado fresca, inmediata y con muchísimo esfuerzo? ¿Qué ha pesado más, la parte personal o la parte profesional? Quiero decir,
¿Qué te cuesta más, adaptarte a tu vida normal como un chico de 20 años, con su futuro ahí a puntito de estrenar, o como piloto? Uf, es una pregunta complicada, es una pregunta muy complicada porque creo que ambas, por suerte, han ido a la par y las he podido como ir cumpliendo a la par, y cuando no me ayudaba una, pues me ayudaba la otra parte, ¿no? Y creo que esto me ha ido sumando bastante, mi familia me ha apoyado mucho en este retorno, aunque mi madre me miraba como diciendo, pero niña, ¿sabes? Acabamos de pasar 6 meses en un hospital y me estás diciendo que ahora te vas a subir a un coche de rally. Esa sensación como Claro, madre les no... parecería una locura. Claro, no es fácil engranar esa vuelta, pero sabían que yo era feliz así, que yo soy feliz así, y lo han tenido que aceptar. Pero creo que yo soy, por mi carácter competitivo, por mi ADN competitivo, cuando tengo un objetivo en mente y cuando trabajo por algo y puedo competir y tengo mi carrera deportiva machacada y me dedico a ella, soy mucho más feliz en casa. Entonces, ambas partes se Se suman. complementan, ¿no? Correcto. ¿Y te ha costado el sentirte vulnerable? Claro, me imagino, en ese mundo de la competición, la autonomía, la independencia, la autodeterminación, lo que tú tienes en mente, lo que te estableces, pero en esos momentos en los que necesitas ayuda, ¿cómo ha sido tu emoción o tu sentimiento hacia esa vulnerabilidad, ¿no? De sentirte vulnerable y decir, mira, pues necesito ayuda, pues necesito que me hagan esto, necesito lo que me comentabas, ¿no? Aprender a vestirme de nuevo, aprender a hacer tantas cosas. Bueno, creo que fue parte del proceso y creo que lo he ido aceptando bastante bien, con subidas, subidones, bajones, ¿no? Yo creo que esto es el luto, lo tienes que pasar, ¿no? Ahora digo expiloto de motociclismo porque he marcado, ¿no? Esa etapa, la he cerrado. De hecho, ahora voy un paso más, ¿no? Y quiero volver a competir en Portimao y volver a pasar por esa curva. Es como cerrar el ciclo, Correcto. quizás. Acabar ahí y decir, he vuelto y cerré aquí, pero he vuelto a iniciar algo. Eso sí que es limonada, ¿eh? Correcto. Esperemos que el año que viene se consiga. Entonces, todo esto creo que engranarlo no es fácil. Tienes que saber muy bien... O sea, yo siempre he sido muy cabezón y les he dicho a mis padres, aunque me veáis, por ejemplo, recuerdo un momento muy impactante para mi madre en el hospital, que fue el día que me enseñaron a subirme del suelo a la silla de ruedas. ¿Sí? Claro, parecía un gusano. Claro, Por el tenías que suelo, arrastrarte, que no ¿no? podía subir, no sabía subir, no tenía fuerza, y mi madre eso no lo aguantó y se tuvo que ir a la terapia. No estaba allí viéndome y no lo aguantó. Entonces a mí ese momento me chocó mucho, me dolió bastante, porque sabía que ellos estaban muy dolidos. Entonces dije, aquí me tengo que espabilar yo, voy a intentar no pedir ayuda en nada, a ver hasta dónde puedo llegar, aunque me cueste media hora vestirme, me da igual. Recuerdo la primera terapia ocupacional, entré por allí, que esto lo cuento en mi libro. Llego a la primera hora en septiembre que me dan de terapia ocupacional, llego allí, me dicen, no, pues mira, nos vamos a sentar ahora en la cama, te vas a tumbar y te vas a quitar el pantalón, te lo vas a poner y te vas a volver a la silla. Digo, bueno, esto en un momento está hecho. Llego, me costó, no era consciente del tiempo en ese momento, y el tiempo iba pasando, yo me subí, me costó un poco, pero me subí a la cama, me estiré, me puse el pantalón, me lo quité, y a la que me lo vuelvo a poner, me siento. Yo era consciente de que había pasado bastante tiempo, pero no sabía cuánto. Y me senté y me dijo la chica, no, ya hemos acabado la terapia. Y digo, ¿cómo? Miré el reloj, digo, 1 hora para tumbarme en la cama, quitarme el pantalón, volverme a poner y volverme a sentar en la silla. Entonces, en ese momento ahí me impactó muchísimo y dije, o espabilo o espabilo. Entonces, a partir de aquí, pues empecé a trabajar mucho y soy de las personas que soy muy burro. O sea, no pido ayuda hasta que no estoy en un extremo que me tienen que sacar de allí como sea. Pero sí que es verdad que he aprendido a pedirla. O sea, muchas veces hay que delegar, ¿no? Y no es una comodidad, es una necesidad, y hay que saber oye, ¿me puedes echar una mano? Que no cuesta nada. O por ejemplo, por las escaleras. Muchas veces pues vas por la calle y te encuentras muchas escaleras, pues entre dos. Oye, ¿habéis almorzado bien? Venga, ayudarme a subir y ya está. Naturalidad. Correcto. Naturalizar todo creo que es súper importante. Y en lo que me ha ayudado de verdad ha sido que en el automovilismo, así como en los deportes adaptados, por ejemplo el tenis en silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas, todo en lo que es las Paralimpiadas es todo como silla de ruedas. Sin embargo, en el automovilismo, tú te subes al coche, dejas la silla en el box y sales, eres uno más y soy libre, no dependo de absolutamente nada ni nadie, simplemente de competir y de ser uno más. Y esto es el gancho que me enganchó a esto. ¿Y para cuándo tu libro?
Bueno, estamos escribiendo ahora a tope, la verdad es que con muchas ganas, contando absolutamente todo y creo que es muy bonito también porque cuando escribes cierras etapas y recuerdas momentos bonitos, momentos difíciles y realmente te das cuenta porque mi evolución ha sido muy rápida, quizá muchas veces demasiado, siempre lo digo, pero cuando escribes te das cuenta, ¿no? De lo que ha pasado, de lo que has vivido, de cómo lo hiciste, de cada situación y esto me ha ayudado me está ayudando mucho bueno, en mi vida en general a recordar, ¿no? Incluso hay veces que estoy escribiendo y estoy medio llorando de la emoción o de recordar ese momento Porque y te creo que lleva es muy ahí, guay, ¿no? A ese correcto. momento de O nuevo. sea, está en tu mente, lo revives, no sé, es algo muy guay, una experiencia muy chula y lo estamos trabajando, esperemos que para el segundo semestre del año que viene esté preparado. Me imagino que la filosofía será un poco el nunca te puedes rendir, porque realmente tú eres un ejemplo. Dices, en poco tiempo, es que realmente han sido 2 años en los que tú sí que has pegado un acelerón y has hecho limonada inmediata, instantánea, de las que haces así Sí. y ya está rica, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿no? Con este tipo de limonadas porque muchas veces pues no le echas, ¿cómo se dice?, los colorantes o Los los ingredientes ingredientes que tocan, ¿no? necesarios. Y hay veces que se te puede pudrir la limonada porque puedes venir pues un bajón o una decisión precipitada. Creo que esto hay que hacerlo con calma y muchas veces Albert ya me lo dice, ¿no? Carlos, hace 1 año y medio, ¿dónde estabas? Saliendo del hospital, ¿no? Pues calma, que esto está yendo muy rápido y tienes que aprender, ¿no? A superar y quizá darte tiempo en muchas situaciones a permitirte un tiempo de pensar, un tiempo de reflexionar para afrontar lo siguiente. Si volvieras de nuevo a esa habitación del hospital, en esos momentos en los que tú te emocionabas y llorabas a escondidas, ¿qué te dirías a ti mismo? Uf, sinceramente no sabría qué decirte. Creo que eran muchas cosas las que me pasaban por la cabeza. Mm, que hay que tirar para adelante porque siempre se puede salir y buscar el lado positivo de las cosas en absolutamente todo, ¿no? Sacar el buen jugo del limón para hacer una buena limonada porque hay que pelear, o sea, creo que en la vida todos tenemos que luchar si queremos algo, nada, si fuera como me dicen siempre mis padres y Albert, ¿no? Si fuera fácil, todo el mundo lo haría y lo que quieres hacer, no todo el mundo lo hace, entonces tienes que luchar y estar dispuesto a hacer más cosas que el resto y esto es así. Entonces creo que bueno, en ese momento pensaba en el motociclismo y el clic mental fue cuando dejé de pensar en el motociclismo, que fue cuando fui al circuito de Valencia otra vez, que fue ir al Gran Premio de Cheste, que yo tenía que estar corriendo allí. Cuando salí de aquel circuito dije, vale, aquí cierro la persiana del motociclismo y empiezo una nueva etapa. Y ese clic me ayudó mucho. Fue un momento porque estuve 3 días muy jodido de entrar otra vez al box, ver el piloto que me había sustituido. No sé, momentos complicados que ahí supe cerrar la persiana y decir, voy a volver pero en 4 ruedas. O sea que sí que hubo momentos, ¿no? O ha habido momentos en los que de repente es posible que te hayas planteado incluso dejarlo todo. Todo. Dejarlo absolutamente todo, pero después me miro al espejo y digo, es que, ¿qué haces tú sin competir? Es que no vas a poder vivir, vas a ser insoportable. Y es verdad, creo que hay momentos pero en el día a día, ¿no? De querer abandonarlo todo, de decir, es que no merece la pena, pero realmente sí merece la pena, que es algo que hablo bastante en mis conferencias, porque muchas veces nos centramos y obsesionamos en el objetivo o en la meta que queremos cumplir y no disfrutamos el proceso. No disfrutamos del día a día, de los microobjetivos que te vas marcando, que yo creo que es súper importante, pero al final el objetivo muchas veces es un día. Y cuando llegas dices, vale, pues quiero el siguiente. Y a la que te das cuenta se te han pasado 365 días, has cumplido 2 objetivos y los otros 363 días, ¿qué hacemos con ellos? Has estado cabreado, has llegado a casa enfadado, les has hablado mal a tus hijos, a tus padres y no has disfrutado realmente el camino para llegar ahí. Y creo que en la vida hay que disfrutar cada día, cada momento, porque no sabes en qué momento va a cambiar y coger los limones que te vengan, pues meterlos todos en una cesta y hacer una buena limonada, porque si no mal. Y en esos momentos ahí de tensión, ¿qué es peor para ti? ¿La autoexigencia que tú puedes llegar a tener de ti mismo, de llegar al objetivo que te has marcado o de continuar? ¿O que incluso el entorno, los demás, como saben que tú eres imparable y que
te propones y consigues lo que te propones, tienes esa tensión sobre ti de que lo tienes que conseguir porque ellos creen. ¿Qué es lo mejor para ti o qué es lo peor? ¿Qué es lo más difícil? No, yo creo que me tratan de calmar, ¿no? Muchas veces, ¿Sí? incluso si el equipo, Albert, mis padres me tratan de calmar porque quizá pues muchas veces no me voy demasiado rápido y quiero hacer las cosas. O sea, desde pequeño fui un niño y soy una persona que lo quiero. ¿Para cuándo lo quieres? Para ayer. O sea, no tengo ninguna paciencia y creo que esto, pues estoy aprendiendo, ¿no? A gestionar todos estos movimientos, pero sobre todo lo que peor llevo, pero que a la vez me ayuda, es la autoexigencia que me meto a mí mismo, ¿no? Para el trabajo, para las conferencias, mejorarme siempre. O sea, siempre acabo una conferencia y la persona que me ha contratado, que me ha dicho, oye, pero dime, no, muy bien, no, quiero que me digas qué puedo mejorar, ¿Qué dónde puedo puedo, mejorar? qué diapositiva dirías esto, o qué no, qué tal, o qué parte de la historia te ha gustado más, o cuál menos. O sea, me gusta siempre tener ese feedback para poder mejorar y siempre estoy pensando en mejorar. Y eso es una cosa bueno, que estoy trabajando mucho para quizá también disfrutar esa sensación porque nunca tengo suficiente. Ese es un poco mi problema, que me viene bien muchas veces, pero otras veces tengo que pararme, reflexionar en casa, ponerme con el ordenador y decir, oye tío, calma, Tranquilo. calma, que no vamos tan mal. Bueno, pues la verdad es que yo creo tu experiencia es un ejemplo. Me imagino que eres consciente de que en esas conferencias que impartes inspiras a muchísimas personas, que la diversidad, la discapacidad, las limonadas, en realidad es algo que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo te sientes tú sabiendo que eres inspiración o que puedes ayudar a muchas personas sin saberlo? Porque claro, hay mucha gente en el auditorio, tú estás ahí, tú lanzas tu mensaje, cuentas tu historia, pero ¿te has llegado a pensar alguna vez cómo puedes impactar en alguna persona, aunque sea solo una de todas esas personas que hay ahí? Pues la verdad es que sí, sobre todo ahora con las redes sociales, o sea, los mensajes que se reciben incluso después de una conferencia. Recuerdo mi primera conferencia, que fue la que más, bueno, la de, hostia, no sé qué hacer, eran niños, eran, bueno, de 14, 16 años, que eran, Público es difícil un a público veces. complicado y encima eran 600, mi Wow. primera conferencia. Aquello fue complicado, pero recuerdo, me lo pasé muy, muy bien y al llegar a casa iba en el coche y me iba sonando el teléfono y cuando llegué a casa empecé a abrir mensajes y eran por redes sociales, ¿no? Los niños habían llegado a casa y les habían dicho a los padres que habían aprendido muchísimo, les contaban mi historia, que querían ser como yo, que querían se quedaban con partes, ¿no? Uh-huh. de la historia y me dio esa sensación de, oye, estoy empezando a transmitir y a partir de ahí en redes sociales con cientos de mensajes a diario, con las conferencias, conocer gente increíble, creo que es algo muy guay que después de una conferencia pues te venga la gente a preguntar más, ¿no? Oye, ¿y esto y cómo lo conseguiste? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo probaste? ¿Y cómo te atreviste? ¿No? Que creo que muchas veces en la vida hay que atreverse a hacer muchas cosas. Porque sí, porque si no te atreves, nadie te va a empujar ahí, tienes que ser tú. Y esto me ayuda mucho a seguir en el día a día, ¿no? Cuando tengo un bajón, recordar que soy un privilegiado, que puedo continuar viviendo y lo disfruto mucho, la verdad, me encanta dar conferencias. ¿Te sientes agradecido? Muy agradecido ¿Por qué? por continuar viviendo. Creo que mi impacto llevamos un airbag nosotros en el mono y el airbag lleva una electrónica Uh-huh. y el airbag registró, yo me caí a 306, pero el impacto contra el muro fue de 148 kilómetros por hora a 0. Entonces, me siento agradecido. Pues nosotros nos sentimos súper agradecidos de que estés aquí en el podcast. ¿Qué 3 ingredientes para terminar tienes en tu vida que te ayudan a hacer limonada? 3 ingredientes. Disciplina, constancia y sacrificio. Yo creo que muchas veces nos tenemos que sacrificar a hacer cosas, ¿no? Que quizá nos apetecen más que lo que tenemos que hacer y tienes que ser fuerte mentalmente para decir, no, es que no es lo que me apetece, sino lo que tengo que hacer para poder llegar al objetivo que quiero. Porque, como te he dicho antes, creo que las personas, no todos están dispuestos a hacer cosas excepcionales para llegar a un objetivo y si quieres ser excepcional y quieres ser diferente y quieres conseguir algo que no todo el mundo consigue, tienes que hacer estos sacrificios para llegar a ello.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo sabía que me iba a encantar conocerte, pero no tanto. Gracias, Así Dani. que muchas gracias. Un placer. Yo creo que al final es lo fácil, ¿no? Lo fácil a lo mejor es rendirnos, lo fácil a lo mejor es decir, bueno, pues la vida me ha traído este limón, pues ¿qué se le va a hacer? Y me quedo aquí quietecito. Pero yo creo que con la historia de Carlos todos hemos aprendido que cuando uno tiene una pasión, cuando uno tiene ganas de vivir, cuando uno siente agradecimiento, incluso en los momentos más difíciles, todo eso te ayuda a hacer una limonada de vida riquísima, que es más rica aún si se comparte.